Aló, hola, ¿me escuchan? Eh, bueno, primero, buenas tardes a todas, a todos. Eh, la idea de esto nació como una invitación más o menos de la gente de la Asamblea de Hinchas Azules, que es una agrupación de la U, de hinchas de la U. Se dedica principalmente al tema de que tiene que ver con la sociedad anónima en el fútbol profesional, en particular el fútbol en la U, el equipo de fútbol. Y en periodo de cuarentena han hecho un par de cosas entretenidas, un par de charlas. Hace un par de semanas hubo una charla de un profe que es astrónomo, que participa también de la Asamblea de Hinchas Azules y han tratado de darle un poco de ánimo a la cuarentena y ver que no todo es fútbol, no todo es que los hinchas también hacen algo más que aparte de ir al estadio y que nos traten mal como por andar con una camiseta. Y la idea es esa, mostrar que se hacen un poco más de cosas, que existe gente que hace, aparte de todo lo que tiene que ver con el estadio, hay gente que también estudia nosotros, por ejemplo. Así que la idea es eso, explicar un poquito de cosas de matemática. No es nada muy profundo, pero la idea es que aparezcan preguntas, que hagan, que aporten, que comenten y que nos vayamos como apoyando y mostrando cosas. El, la charla le puse de conjunto al infinito, vamos a hablar un poco de conjunto y después vamos a terminar viendo cosas del infinito, que el infinito debe ser de lo más interesante a lo mejor que existe en matemáticas. Y bueno, pues hicimos una breve introducción a la matemática porque vamos a hablar un poquito nomás de matemática, no es tan profundo por si esperaba algo demasiado elevado, pero explicar un par de cositas y que ojalá si hay alguien que lo está escuchando que tiene a su hijo en la casa para que se motive a estudiar matemáticas y ojalá poder ayudarle para que le ayude a responder sus preguntas en casa para que los papás estén haciendo de profesores también. Así que eso. Ojalá si hay alguien que lo está escuchando que tiene a su hijo en la casa para que se motive a estudiar matemáticas y ojalá poder ayudarle para que le ayude a responder sus preguntas en casa para que los papás estén haciendo. Así que eso. Eh, Cacho que esperamos un minuto, una cosa así, a ver si se suma alguien más. Cacho que esperamos un minuto, una cosa así, a ver si se suma alguien más. ¿Cómo? Ah, por si acaso, si alguien tiene preguntas, yo lo estoy leyendo, así que las escriben nomás y ahí vamos
tratar de contestarla. Hay un poquito de fase, pero de más que alcanzamos a responder casi apenas te esté mostrando las diapositivas. Ese escuchan ahí es mi sobrino que anda gritando, por si acaso. Ya. Bueno, para empezar, una de las primeras cosas es saber qué es la matemática. Nosotros estudiamos matemática en el colegio 12 años, pero yo creo que muy pocas veces sabemos o no hemos hecho la pregunta o no, alguien nos ha dicho qué es la matemática. La matemática, según la RAE, es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Estudio de la cantidad considerada en abstracto o aplicada. Eso es una definición formal nomás de la Real Academia y lo define como ciencia. Que eso es un tema súper a discutir, pero ellos lo definen así. Y bueno, grandes matemáticos también han hecho sus definiciones más o menos de ciencia o sus apreciaciones. Por ejemplo, Descartes, matemático francés, matemático, filósofo del 1600, dice que la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamiento, todos sencillos y fáciles. Eh, sí son cadenas de razonamiento lógico, la matemática es una ciencia que se basa en la lógica, en una cosa me lleva a la otra de no porque sí, sino que tiene un argumento, un motivo. Que todos esos razonamientos sean sencillos y fáciles, no estoy muy de acuerdo, pero sí la idea es que cuando uno hace de un paso a otro hay una explicación, que eso es más o menos lo importante de acá. Gauss, que es un matemático quizás el más importante en la historia, por lo menos para mí, dice que la matemática es la reina de la ciencia y la aritmética es la reina de las matemáticas, que ella a menudo se digna a prestar un servicio a la astronomía y a otras ciencias naturales, pero en todas las relaciones tiene derecho a la primera fila. O sea, Gauss dice que en verdad la matemática como que es re importante, lo es casi todo, y que en verdad la aritmética funciona para todo. ¿Qué entendemos por aritmética? No sé, como cálculos básicos, sumar, restar. Si se fijan, eso está presente en cualquier cosa que hagamos, como en o sea, ir a comprar el pan y dar el vuelto, y ahí hay una operación, y tiene primerísima fila ahí la aritmética. Einstein, el científico quizás más importante del siglo pasado, se pregunta que cómo puede ser que las matemáticas, siendo después de todo un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia, esté tan admirablemente adaptada a los objetos de la realidad. A diferencia de otras ciencias, la matemática no tiene, por lo menos la matemática pura aplicada o la abstracta, no tiene la experiencia, a diferencia no sé, de la física, que uno puede ver cosas en la química, en la biología, uno tiene esa capacidad de observar y después tratar de concluir algo en base a la observación. En la matemática eso no se da en todos los campos de la matemática, en matemática abstracta, sobre todo en álgebra o es súper peludo ver cómo tratar de como ver algo de lo que uno pueda afirmarse. No existe en la matemática, no existen los números como tales en la naturaleza, no vemos las sumas, no, a diferencia de nosotros. Sí vemos el sol y podemos predecir cosas del sol, estudiar el sol, porque está ahí, uno lo mira. Pero en las matemáticas no, porque nunca hemos visto un número, en verdad. Lo único que hemos visto es el número en cuadernos, en libros, pero más allá de eso es difícil. Bueno, las matemáticas, como todas las cosas, tienen un origen. Dentro de su origen está en las primeras civilizaciones, los indios, los babilonios, sumerios, egipcios, chinos, tenían nociones de matemática. Y de hecho, esta tablilla que se ve aquí, una tablilla en arcilla, que muestra cálculos y en la antigüedad se supone que, por lo que han estudiado, estos son cálculos de tripletes pitagóricos, que aquí hay sumas de cuadrados, cosas así, que ellos tenían más o menos la idea de lo que significaba sumar y
elevar al cuadrado manejaban más o menos cosas básicas de aritmética. Y esta tablilla más o menos trata de representar eso. Este es un papiro egipcio. Si ven aquí a la izquierda, hay triángulos. Los egipcios tenían bueno, construyeron pirámides basándose en ideas más o menos en cálculos. Todavía siguen paradas, no se la han caído y tienen 5.000 años, entonces más o menos como que funcionaba. Y acá está cortado. Pero el papiro completo más o menos tiene como 60 problemas de matemáticas, dentro de los que se incluye calcular el volumen de una pirámide, por ejemplo, áreas de pirámides, de la superficie, de la base y cosas así. Tenían buenas nociones de geometría, eran súper buenos en esto. Y esta tablilla debe tener, o sea, este papiro debe tener 3.000 años, una cosa así. Entonces, súper antiguo, en verdad. El origen, más o menos, de las matemáticas se basa en los papiros que vimos antes, y donde empieza después ya a pegar como un poco más fuerte con el comercio. Uno de los principales objetivos de la matemática es el intercambio comercial, cuando empiezan a negociar, fuera del trueque, ya después con la invención de la moneda, que aquí hay una moneda que la de la izquierda es persa, la de la derecha es griega, y ahí la idea es como cuando ya, o sea, por ejemplo, una vaca vale una moneda, entonces ¿cuánto valen 100 vacas? Empiezan a hacer ese tipo de relaciones y a tratar de ayudarse con la matemática de lo que ellos quieren hacer, representar, vender en este caso. Ese es uno de los, aquí el avance de la matemática aquí en la aritmética por lo menos es muy importante. Para otro que se usaba la matemática en la antigüedad era para medir. Aquí se ve, bueno, este es un papiro de Anubis, el juicio de Osiris, que se llama esto. Pero lo importante aquí es la balanza, que ellos ya tenían la idea de querer medir cosas, de querer saber qué tan lejos está una cosa de la otra, hacer comparaciones, poder decir que uno es más pesado que otro, que uno es más grande que otro, sea lo que sea que estén midiendo, y es uno de los orígenes importantes, o sea, de las fuentes importantes del origen de las matemáticas. Otra cosa importante es para hacer cálculos astronómicos. De hecho, esta diapositiva que se ve aquí muestra el método que usó Aristóteles para medir el radio de la Tierra. En verdad, la medición de él es súper buena, falló como en 10 kilómetros, creo, una cosa así. Y desde que se empiezan esto, bueno, como todos los pueblos antiguos tenían todo súper religioso, y desde siempre se han estudiado las estrellas, y la matemática ayuda mucho a estudiar y a entender el universo, a entender las estrellas por lo menos, a tratar de ver o de predecir cosas. Aquí Aristóteles lo que hace es medir el radio de la Tierra. Si se fijan aquí donde dice 100, es una ciudad que se dio cuenta que el sol estaba pegando perpendicular porque se ve la luz del sol en el fondo del pozo, y a 800 kilómetros está Alejandría, donde pararon una vara, que es lo que se ve acá, y eso proyecta una sombra, y aquí hace una relación con ángulo y ve dónde se intersectan estas dos rectas, y ahí más o menos hace dice lo que mide el radio de la Tierra, y anduvo súper bien. Eso es un astrolabio que vendría siendo el GPS de la antigüedad para los barcos sobre todo, que esto es lo que hace ver posición de estrella y decirte más o menos dónde uno está ubicado. No entiendo en verdad muy bien cómo funciona, pero eso es un GPS antiguo. Bueno, después de todos los pueblos antiguos, los que formalizan todo así como bien como ciencia ya como tal, bien armada, son los griegos. Esta es una pintura de Rafael, que está en el Vaticano, hecha a pedida de un papa. Y si se fijan por acá, por ejemplo, aquí está Pitágoras, acá está Hipatia, aquí salen grandes filósofos y también salen grandes científicos, que es lo que representa más o menos Grecia, un avance importante en la ciencia, tecnología, en el desarrollo del pensamiento. De hecho, ahí está Pitágoras, aporte de Pitágoras más que claro, el teorema de Pitágoras hasta el día de hoy se ocupa en todo, casi. Ptolomeo, que creó el Almagesto. El Almagesto es un catálogo de estrellas, que hoy en día existe un catálogo de estrellas que es de Google, que es súper moderno, pero él hizo el primero, o sea, es una cuestión re importante para la época, considerando la tecnología que tenían ellos. Aparte se dedicó a estudiar trigonometría, hizo astrolabio. Bueno, él creía que la Tierra era el centro
del universo, así que ahí se equivocó, pero para todo lo demás que hizo, bastante decente, bastante bien para la época. Ptolomeo es de Alejandría, no es griego, por si acaso. Es Hipatia, la primera mujer matemática, una que se le puede denominar como matemática como tal. Participaba de las escuelas matemáticas de la época. Bueno, ella creó el densímetro, que no necesitabais saber ni la masa ni el volumen para ver la densidad de las cosas. Un densímetro se sigue ocupando hasta hoy. Quizás no son iguales, pero ella sienta las bases de cómo tienen que ser las cosas. Y aparte tiene estudios de álgebra, geometría y astronomía, o sea, súper completo el currículum. Esta otra parte del cuadro de Rafael, que dice que no saben si está Euclides o Arquímedes. Cualquiera de los dos tiene bastante mérito para estar ahí en la foto, en el cuadro. Euclides, el padre de la geometría clásica, y bueno, Arquímedes, explicación del movimiento de Arquímedes, el principio de Arquímedes se sigue ocupando hasta el día de hoy. Tiene unos cálculos de pi bastante precisos para la época. Hoy en día, con un computador es re fácil calcular pi, pero él lo hacía a mano y es bastante meritorio lo que hizo. Entonces, como para sentar un poquito las bases de qué es lo que es estudiar matemáticas o cómo vamos a estudiar matemáticas, me hacen preguntas naturales, que, vamos a ver, ¿qué es un conjunto? ¿Por qué agrupamos cosas? O sea, nos damos cuenta que las cosas, por ejemplo, uno va en un bosque y se da cuenta que hay muchos árboles, entonces trata de agrupar y eso le llama bosque, que el bosque es un conjunto de árboles. Y hay elementos, donde es como la unidad básica de la materia, así como la física tiene o la química tiene al átomo y la biología la célula. En matemática tenemos elementos, que son como las cosas más primitivas de lo que podemos tener. Y después queremos representar. En matemáticas siempre queremos representarlo todo, o tratar de representarlo todo ideal con un dibujo. No siempre se puede, pero como ideal. Y unas definiciones bien como fáciles de ver. Un conjunto, una colección bien definida de elementos. Es importante que esté bien definida. No sirve algo que sea ambiguo, que pueda ser y no ser, porque va a generarnos problemas en el futuro. Un elemento, lo que forma parte de ese conjunto. O sea, como dije antes, si tomamos el bosque, el conjunto de los árboles serían los elementos y el bosque sería el conjunto. Por ejemplo, aquí un conjunto de frutas. El conjunto de la fruta que tiene una manzana, un racimo de plátano, una sandía, un racimo de uva. Y aquí, fuera de que está el conjunto de las frutas, si uno lo analiza bien, también acá en el racimo de uva, está el conjunto de granos de uva, que es un conjunto dentro de otro conjunto. Lo mismo pasa con los plátanos, está el conjunto es un racimo de plátano, y cada plátano es un elemento por sí mismo, dentro del conjunto de los plátanos, y aparte están dentro del conjunto de la fruta. O sea, un conjunto puede tener conjunto adentro, o puedo ir agrupándolos de conjuntos más chiquititos a conjuntos cada vez más grandes. Bueno, aquí nacen en matemática ya un poquito más como formal, números naturales. ¿Qué son los números naturales? Los que ocupamos para contar, en verdad. Es como natural contar, y uno quiere contar lo que sea. Piensen, no sé, pues, en Egipto querían contar, no sé, las cabras para saber cuánto, o cómo negociar, cosas así. Entonces yo tengo 10 cabras y uno empieza a contar, pues empieza a enumerar cosas. Y es como natural enumerar las cosas de la forma que se hace. Empiezan del uno, 2, el 3 y así yo puedo seguir contando hasta el infinito. Esa es la idea de que aquí aparezca un n, que ese un n es un número cualquiera, y los puntos suspensivos dicen que esta cosa no termina nunca. O sea, uno puede contar infinitamente números naturales. Como dijimos antes, yo tengo un conjunto y puedo meterle otro un poquito más grande. Entonces aquí aparecen los enteros, se denominan con la letra Z. Dice un conjunto numérico, que son tiene los naturales, lo contiene adentro. Aparte tiene los opuestos aditivos, que vendrían siendo estos los negativos, esto que le ponen una rayita delante del número, y tiene al cero. Este conjunto se empieza a ocupar en el colegio, ya tenemos nociones. No es natural contar en el negativo, o sea, nosotros no contamos menos 4 frutas, cosas así. Pero sí, cuando uno empieza a estudiar matemática, aparece de forma bien como espontánea. Después ya, para complicar un poco más la cosa, porque obvio que es lo que hace la gente que estudia ciencia, aparecen los racionales. Los racionales es como es una división, en verdad. Es tomar un elemento, que en este caso le puse A,
una rayita y abajo una B, y aquí yo pongo condiciones para el conjunto, que esto es, ¿qué es lo que dice el conjunto? Que dice, son los A en Z y los B en Z sin el cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que A puede ser cualquiera de los que vimos antes, de los negativos, el cero, los positivos, y B puede ser cualquiera de ellos, pero no puede ser el cero. Dividir por cero no está definido en matemática y es porque no se puede, en verdad. O sea, imagínense que ustedes quieren repartir cero galletas entre cero personas, no pueden hacer la operación, no se puede eh, definir qué es lo que está, no se puede hacer esa relación. Y los números racionales se representan así. O sea, esto, la representación como súper clásica, imagínense una torta, eso, lo amarillo sería media torta acá, un tercio de la torta, una torta dividida en cuatro, en seis, en siete, en ocho. Esas son representaciones de números racionales. Aquí hay una pregunta de Felipe del Valle, que me dice, hay un conjunto que contenga todos los conjuntos. Eh, bueno, eso da para otro tema, en verdad, podrían hablar un semestre de eso, pero eh, bueno, me complica. Bueno, eso da para otro tema, en verdad, podrían hablar un semestre de eso, pero bueno, me complica. Sí, me complica porque, por último, puedo responderte después en privado, para mostrarle cosas como importantes, pero ahí nos vamos a complicar mucho, nos vamos a enredar. Bueno, como dijimos, los racionales son los que se pueden escribir como un A partido B. Los irracionales son los que no se pueden escribir como A partido B. Sí, creo que los irracionales son los que no se pueden representar como una fracción, los que no pueden escribirse como una división de un A partido B con un número distinto de cero, con B distinto de cero. Y aquí aparecen ciertos números que aparecen en verdad en muchos lados aparecen campanas de Gauss, la gente que ha visto estadística alguna vez en su vida sabe lo que es. Este número phi, que es el número de la proporción áurea, los griegos construían todo en base de este número. De hecho, las pantallas de los computadores, de los celulares también están hechas así. Trata como los griegos dijeron que esto era como la belleza, entonces más o menos trata de hacer eso. Y raíz de 2, que es un irracional, uno, no sé si el primero, pero a lo mejor de todos los primeros que se ve que no se pueden escribir como de la forma partido B. Los griegos demostraron esto de una forma súper particular, súper bonita la demostración que tienen de por qué no se puede escribir así, no se puede escribir como una fracción. Entonces, por ejemplo, aquí pi, pi es la cantidad de veces que cabe el radio dentro del perímetro. Pi es irracional, los griegos ya tenían nociones de que pi era irracional, sabían que era irracional. Y si se fijan, la idea de los números racionales es que estos decimales que se ven acá giran, o sea, que están girando aquí en torno a pi, son infinitos. Uno no puede, no va a terminar nunca de escribir los números, y fuera de eso no existe un patrón que los pueda, como decir, ya, hasta aquí el número se vuelve a repetir. No, con pi eso no pasa. No va a continuar infinitamente en orden aleatorio todos los números que puedan existir. Después de todo eso aparecen los números reales, que es pescar a todos los conjuntos anteriores y unirlos. Entonces aquí se escriben de la forma Q unión I, que I dijimos que eran los irracionales, y los números reales los contienen a todos. Está el 0, el 1, el -1, las raíces los irracionales, está pi, eh, bueno, aquí también aparece phi, las fracciones. Los reales tienen a todos los números que conozcamos. Y la recta real se representa así. En matemáticas siempre queremos representar las cosas, ojalá con un mono, como dije antes. Y aquí en verdad están todos los números. O sea, está el 0, el 1, el 2, el 3, los negativos, raíz de 2, pi. Aquí esta flecha indica que esto sí que está en infinito. Para el otro lado también. Y esto no para nunca. Va desde el menos infinito al infinito y no deja nunca de existir. Y esto es la contención de los conjuntos. Lo mismo que pasaba con la fruta y con la uva, se da acá.
Están los naturales, un conjunto después más grande, los enteros, después viene uno más grande, que son los racionales, después vienen los irracionales, y la, el conjunto que contiene todo esto se llama reales. Eso es lo que conocemos que son los números que ocupamos en matemática harto. Bueno, se ocupan todo en verdad, pero los reales son como súper importantes. Tienen muchas propiedades demasiado buenas. Bueno, una figura de operaciones. Los números los queremos para operar, no un número como tal que no nos sirven así como solitos, pues los queremos de a dos o de a tres, queremos juntarlos, queremos hacer cosas con ellos, queremos ocuparlos para algo, para que nos sirvan para algo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con ellos? Podemos sumar, aquí 3 más 2. Aquí en la ecuación 2 sumamos cero. En la ecuación 3 vemos que son conmutativos, hay que multiplicar 2 por 3 es lo mismo que multiplicar 3 por 2. Acá tenemos una división, que más o menos es la representación de una fracción. Y acá tenemos una resta en los enteros. Y esta última, que es como la que más me llama la atención a mí, es sumar fracciones. Sumar fracciones con los de arriba más o menos como que estamos todos más o menos súper bien familiarizados. Lo ocupamos harto para todas las cosas en verdad, desde ir a comprar pan hasta, mm, no sé, el vuelto, cualquier cosa. Pero las fracciones acá abajo son diferentes. O sea, la forma que tienen de operar las fracciones es distinta. Porque, o sea, aquí yo tengo un 2 un 3, acá tengo un 5 partido por 4, pero acá me da un 8 más 15 y abajo aparece un 12, como que no, o sea, aparecen números que no tienen nada que ver y operan distinto. Ese, su gracia es como esa misma, o sea, tiene una explicación de por qué es así. Esto no es porque yo multiplique y aparezcan las cosas de manera mágica. Cuando uno estudia matemáticas, lo único que le importa en verdad es poder justificarse bien. Cuando uno se justifica bien, las cosas tienen sentido. Cuando estudiamos matemáticas, para pasar de un lado a otro, como decían ahí en una de las definiciones, es tener la manera de justificar el por qué yo puedo hacer eso. Entonces, las fracciones bueno, operan diferente y la pregunta a responderse es ¿por qué operan diferente? ¿Y cómo operan? Entonces, por ejemplo, acá, si vemos aquí, esto tengo una torta, digamos, dividida en 8 partes. Entonces, si una persona tiene un octavo de la torta, o sea, una de esas 8 partes, y se junta con otra que tiene 3 de esas 8 partes, me va a dar 4 de 8 partes. Esas 4 esto es, entonces lo que nos importa aquí más o menos es tratar de hablar como el mismo idioma. O sea, si yo tengo una torta dividida en 8 y le agrego otra, o sea, le sumo, le uno, le agrego otra que está también dividida en 8 partes y la sumo, aquí esto como súper gráfico se ve porque se puede sumar como súper natural, po. En el ejemplo anterior no pasaba eso porque los denominadores eran distintos. El denominador es la cosita, el número de abajo. Acá, bueno, esto pasa en la suma y en la resta. O sea, si tengo la misma torta y la divido en 5 partes y alguien tiene 3 partes, si llega otra persona y le quita una de esas partes, se le quita un quinto, se ve más o menos como clarito lo que le va a quedar, po. O sea, de acá de tener 3, este le quita esta parte azul y le va a quedar 2 nomás, po, porque de 3 le quito uno. Entonces ahí no tenemos problema en operar fracciones. Y esto en general genera como problema en el colegio, porque no es tan fácil de entender, no es tan trivial de verlo. Es como sumar que puede ser que es contar, en verdad. Entonces, cuando se operan con distintos denominadores, es donde están los problemas. Por ejemplo, acá este dibujo muestra qué significaría gráficamente sumar un tercio de la torta más un cuarto de la torta. Entonces, bueno, la parte verde, o sea, perdón, amarilla es el tercio, la parte naranja es el cuarto, lo que está acá, pero da un 7-12, 7 partido 12. ¿Qué significa eso? Como que en principio no tiene mucho sentido. Entonces, tratemos de responder la pregunta, ¿cómo operan las fracciones? Entonces, los conjuntos están dotados de ciertas propiedades. Una de ellas es el neutro multiplicativo. ¿Qué significa el neutro multiplicativo? Algo por lo que yo multiplico y no le hago nada. O sea, yo tengo un número y lo multiplico por 1, en verdad no le estoy haciendo nada, porque 5 por 1 me da 5. Y esto mismo pasa con las fracciones. Si vemos las fracciones más que como algo partido de otra cosa, lo vemos como un número. Cuando yo multiplico por 1 no le hago nada. O sea, 10 por 1 es 10, y en las fracciones va a pasar lo mismo. Cuando yo multiplico por el neutro, se sigue manteniendo eso. Que es lo que usamos aquí abajo. Este,
punto 2. Y si tengo una fracción de la forma a partido b y la multiplico por 1, eso me va a dar un a partido b, porque el 1 no hace nada. Si yo ocupo las dos propiedades anteriores, ¿qué tengo? Si tengo a partido b y lo multiplico por d partido d, donde dijimos en el punto 1 que d partido d vale 1, significa que cuando multiplique no le voy a hacer nada, o sea, va a seguir siendo a partido b, que es lo que está acá a la derecha. Pero este paso de aquí intermediario es el que nos salva de todo. Pero si se fijan, sigo multiplicando por 1, o sea, el número no le he cambiado en nada, no lo he alterado. Entonces, para resolver el ejemplo anterior, que quedó ahí como medio en el aire, si yo tengo un tercio de torta y le sumo un cuarto de torta, vimos que nos daba 7/12 de la torta. Pero ¿por qué nos da eso? Si lo vemos por un lado, por acá tenemos un tercio, y yo lo multiplico por 1, pero voy a escribir el 1 de otra forma, no lo voy a escribir como un 1. Lo voy a escribir como 4 dividido 4. Como 4 dividido 4 efectivamente es 1. Entonces, ¿qué genero aquí? Si multiplico por, o sea, la multiplicación de fracción aquí se hace hacia el lado, se multiplica el numerador con numerador, denominador con denominador, y el, entonces 4 por 1 aquí me va a dar 4, que es lo que está aquí abajo, y 3 por 4 me va a dar 12. Por otro lado, acá tengo un cuarto y lo multiplico de nuevo por 1, pero de nuevo, un 1 inteligente. En vez de escribir 1, voy a escribir 3 partido 3. 3 dividido 3 sí es 1. Y cuando hago la multiplicación me da 3 partido 12. ¿Qué genera acá? Dos denominadores iguales. Ahora sí me estoy entendiendo bien. O sea, no tengo problema en decir que en poder sumar. Si sumo ahora, arriba, 4 más 3 me va a dar 7. O sea, de 4 doceavos de una parte, más le agrego 3 doceavos de una parte, me da 7 doceavos del entero. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aquí lo que estamos viendo es que un tercio es lo mismo que 4 doceavos, solo que está escrito de una manera distinta, porque lo multipliqué por un 1, pero ya dijimos que multiplicar por 1 es no hacer nada, así que fuimos como súper inteligentes a la hora de elegir el 1, porque podríamos haber elegido otro que a lo mejor no nos funcionara tanto, pero aquí lo elegimos para provocar que estos denominadores fueran iguales. Esto no puede ser cualquiera, podría ser un 5 partido 5, pero quizás no es tan buena idea a la hora de después de querer operar. Bueno, así como esto pasa en la suma, pasa también en la resta. Y en la diferencia es que en vez de sumar vamos a restar, obvio. Otra de las propiedades importantes que tienen los números es que distribuyen. ¿Qué quiere decir distribuir? Que si yo tengo aquí, lo que sale aquí abajo, un C que se multiplica por una más B, estos tres son números reales, en verdad. Esto da C por A más C por B. Y esta forma de que tiene de verse aquí es súper gráfica. O sea, cuando uno calcula áreas, el área siempre el cuadrilátero es largo por el ancho. Entonces aquí yo tengo el cuadrado CA y acá tengo el cuadrado CB. Si sumamos las dos áreas, o sea, la área de los dos cuadrados chicos, nos damos cuenta que es igual al área del cuadrado grande, del lado A más B, por un lado, y de altura C. Entonces aquí cuando hago la operación, aquí se ve en el dibujo claro que CA más CB efectivamente es C por A más B. O sea, el área de los dos chiquititos es igual al área de todo el grande. Y esto lo vamos a ocupar más adelante, así que es importante que esto quede claro, porque lo vamos a ver. Pero la idea principal es que la suma de las partes me da el todo. Esa es como la idea. Acá aparece otra cosa que es más o menos rara. Esto se llama cuadrado de binomio. Y dice que a más b al cuadrado, todos esos cuadrados, me da a cuadrado más 12b más b cuadrado. Pero, ¿por qué? O sea, en general, por lo menos yo cuando lo vi por primera vez, este 2ab pareciera no tener mucho sentido. ¿Por qué no es a cuadrado más b cuadrado? Y aquí el dibujo de nuevo nos ayuda a lo mismo. Si yo tomo un cuadrado del lado a más b, aquí tengo a más b, y de ese otro lado también a más b, esto es un cuadrado, y divido las áreas interiores, entonces la suma de los cuatro cuadriláteros que están aquí adentro del cuadrilátero del lado más b, me tiene que dar el todo. O sea, de nuevo aquí la suma de las partes, de las cuatro partes, es igual al área del cuadrado total. Entonces aquí sale claro que el área de, si sumo el a cuadrado, que es el que está acá, más el b cuadrado, más el ab, más el ab, esto en términos de área, yo lo sumo y sí da esto. O sea, efectivamente el cuadrado de binomio tiene mucho sentido y este 2ab aparece de manera natural y espontánea a la hora del cálculo. Y aquí, bueno, suma a más b más a más b, que eso es una manzana más una manzana, son dos manzanas.
por eso da 2 a más b. Pero lo importante aquí es ver cómo este dibujito nos ayuda a entender cosas que de repente no son evidentes a la vista, pero después, en vez de tener un puro problema grande, lo dividimos en 4 problemas chicos y funciona súper bien. Bueno, esto tiene que ver con cuadrados. Los cuadrados, los cuadriláteros en general, las áreas están relacionadas siempre a la geometría. La geometría, según la RAE, es el estudio de las propiedades y las magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio. O sea, estudiar dibujitos. Plano o en el espacio puede ser, se refiere a un cubo, por ejemplo, una pirámide, un cilindro. Eso se refiere con el espacio, con darle volumen a las cosas. No necesariamente el espacio que nosotros conocemos en 3 dimensiones puede ser en n dimensiones, 10, 20. La diferencia es que no lo vamos a poder dibujar o no lo vamos a poder imaginar, pero más o menos va para allá. Bueno, nuestro espacio físico es de 4 dimensiones, así que tiene mucho sentido estudiar cosas en el espacio. Hilbert, David Hilbert, matemático alemán, que es el padre de la geometría clásica, dice, entre los fenómenos de la experiencia que se nos ofrecen en la observación de la naturaleza, existe un grupo particularmente destacado, es decir, el grupo de aquellos hechos que determinan la forma exacta de las cosas. De estos hechos se ocupa la geometría, o sea, estudiar la forma, de cómo están hechas las cosas. Eso es bueno, tanto el contorno como el interior. Pero ser capaz de poder ver, diferenciar un cuadrado de un triángulo, nos damos cuenta que son distintos y hacer estudios de ambos. Estudiar cubos, estudiar cilindros, estudiar esferas. Todo esto tiene que ver con la geometría, que es la forma externa de todas las cosas. Todas las cosas tienen una forma externa. Las cosas tangibles, por lo menos. Eh, Delante dimos una pincelada así rapidita de Euclides. Euclides es matemático, filósofo de Alejandría, el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, era la biblioteca más grande del mundo antiguo. Y lo que hizo Euclides fue, dentro hay una pregunta de la de Vi, dice, hay ecuaciones de grado 2 que no se pueden representar en un cuadrado. No entiendo. A ver. Hay una pregunta de la de Vi, dice, hay ecuaciones de grado 2 que no se pueden representar en un cuadrado. Yo creo que se refiere como a hablar de complejo, ¿no? No sé si va por ahí o estoy entendiendo mal. Mm. Yo creo que se refiere como a hablar de complejo, ¿no? O si estamos hablando de complejos, sí, hay... Bueno, para responder literalmente la pregunta que estaba diciendo, sí, hay cosas que no se pueden representar en un cuadrado. Por ejemplo, si yo hago el cuadrado de binomio pero con cosas negativas, en vez de usar, porque lo que usamos, voy a volver acá, hoy estamos hablando de áreas, las áreas siempre son positivas, las superficies siempre son positivas, no tiene sentido hablar de menos 1 metro cuadrado. Entonces, pero este A y este B sí pueden ser números negativos. Esto en términos prácticos funciona, pero en términos puramente matemáticos no tiene, no tiene tanto sustento, porque el A puede ser negativo, el B puede ser negativo y el cuadrado de binomio sigue funcionando igual. Y eso no lo podría representar. No podría tener un cuadrado de lado menos B, un cuadrado de lado menos A. Sí, entonces ahí tendría como un problemita de cosas que tengan sentido. Que no, no puedo hacer un área de menos 1 metro cuadrado. Entonces ahí tendría como un problemita de cosas que tengan sentido. Que no, no puedo hacer un área de menos 1 metro cuadrado. Bueno, volviendo a acá, estaba. Hilbert pescó lo que estudiaba en el mundo antiguo de la geometría
y lo redujo a una colección completa que se llama Los Elementos. Este es un libro de 1576, de la portada del libro primero. Son 23 libros, si no me equivoco, y están, bueno, todo demostrado aquí en toda la geometría del mundo antiguo está hecha aquí. Y esto se siguió estudiando de manera casi literal hasta 1800, o sea, en verdad el tipo hizo una cuestión demasiado brillante, porque, bueno, hasta el día de hoy lo seguimos estudiando en verdad, y no le hemos cambiado nada, o sea, salvo uno de sus postulados que lo vamos a ver después, todo el resto sigue siendo tal cual empezó. Desde que empezamos a pensar esta idea, no hemos cambiado casi nada de lo que se ha visto, y yo creo que tampoco nadie pone en dudas de que esto funcione en términos de la geometría, en términos de la matemática, y nadie tampoco va a decir que, o sea, atrevería, creo yo, a decir que es mentira, porque lo hemos ocupado tanto, ya lo tenemos súper familiarizado, y aparte está tan bien demostrado que uno termina, el argumento te convence de que está bien hecho. Por ejemplo, ¿qué postulaba, qué decía Euclides en los elementos? Dice que a cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Si tengo dos cosas iguales a una misma cosa, entre ellas dos también son iguales. Si se añaden iguales a iguales, los todos son iguales. O sea, en este caso, imagínense que tengo una balanza equilibrada, y a ambos lados de la balanza añado lo mismo, el mismo peso, la balanza va a seguir equilibrada. Pasa lo mismo si la balanza le quitara las cosas. Si se sustraen iguales a iguales, los restos también serían iguales. Entonces no estoy haciendo variar la balanza. Aquí dice, las cosas que coinciden una con otra son iguales entre sí. Esto de coincidir no es una coincidencia como tal, pero si, por ejemplo, dos calles se encuentran en un punto y yo me paro justo en la esquina, no sé, ahí en Grecia con Pedro Valdivia, estoy parado justo en la esquina, estoy como en Grecia o en Pedro de Valdivia, más o menos eso más o menos trata de decir, de que en ese punto las dos calles son las mismas, son iguales, no sé distinguir una de la otra. Y el último punto dice que el todo es mayor que la parte. O sea, claro, una torta es más grande que media torta. Eso es como evidente. Y esto lo dice que son nociones comunes. O sea, esto ni siquiera tiene que ver como con matemáticas, sino que son cosas como elementales de la vida. Así lo veía él. Y él postula o propone axiomas para la geometría euclidiana, que los axiomas son cosas que, bueno, en principio en Grecia, que son evidentes, son naturales. Fuera de ese nosotros los axiomas los ocupamos en matemática y hay una base, la matemática es axiomática, que son como las reglas del juego, con eso empezamos recién a hablar de matemática, pero el principio lo que quería ver los griegos, o para ellos la matemática igual era como una ciencia natural, entonces los axiomas representan cosas de la naturaleza en este sentido. Entonces, por ejemplo, que diga que por dos puntos pasa una y solo una recta, él lo asume como un axioma. Y si uno tira dos puntos y en el plano, en una hoja de cuaderno, pone dos puntos y toma una regla y hace la línea que los une, se va a dar cuenta que existe solo una línea que hace eso. Y que si uno trata de hacer otra, va a pasar dos cosas. O la línea no une los dos puntos, o la línea va a ser la única línea que une los dos puntos. No hay más opciones. Eso se puede ver así, comprobar súper con un cuadernito nomás, bien fácil, cuando una recta. Entonces, las líneas rectas pueden extenderse indefinidamente, o sea, yo puedo pescar una línea, dibujarla y seguir dibujando hasta el infinito, más o menos tiene mucha relación con cómo eran los reales, que se extienden desde el menos infinito al infinito. Aquí yo también puedo dibujar infinitamente, no en términos prácticos, pero sí se puede hacer en términos de la matemática. Dice si se puede, que se puede dibujar un círculo con cualquier centro y cualquier radio, o sea, yo tomo un compás, lo paro en algún punto, defino un radio y lo hago girar y tengo un círculo, y ese círculo puede ser muy grande, muy chico, puedo hacerlo como yo quiera. Y eso, los griegos son expertos en ocupar compases, todo lo que hacían ellos, toda su geometría es con regla y compás. No tenían instrumentos modernos como hoy en día, que es como bien fácil hacer cosas con computador. Lo otro que decía Euclides en su axioma, dice que todos los ángulos rectos son iguales, o sea, cualquier ángulo de 90 grados, que, como se conoce, son todos iguales entre sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como no puedo distinguir un ángulo recto de otro ángulo recto, son los dos iguales.
quizás pueden tener orientaciones diferentes, dependiendo cómo esté el dibujo, pero yo no sería capaz de distinguir un ángulo de otro. Si yo los miro, son los dos iguales. Da lo mismo como los mire. Y este que es más complicado, dice si una línea recta cruza a dos líneas rectas de modo que los ángulos internos de un mismo lado suman menos que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas se cruzarán de ese lado. También, haciendo el dibujo esto se entiende, explicarlo con palabras no creo que tenga mucho sentido ahora. Bueno, acá un dibujo bien básico que aquí es lo que decía, si uno toma dos puntos, un punto P y un punto P', uno toma una recta, tira un lápiz, lo une los dos y va a formar la única recta que une P con P'. Lo que está aquí abajo, el cuadrado este más o menos rotado, es un plano que es un conjunto de todas las rectas. Una recta aquí yo puedo poner un punto aquí al medio y otro punto acá, y también la recta se compone de muchos puntos, y así como los elementos son las unidades básicas en matemáticas, los puntos vendrían siendo como unidades básicas aquí también en este tipo de geometría. Acá tenemos polígonos, todos los conocemos, todos son súper naturales, los triángulos cuadrados, pentágonos, hexágonos. Se distinguen unos de otros de la cantidad de lados que tienen. El triángulo tiene 3 lados, eso hace que tenga 3 ángulos, el cuadrado tiene 4, el hexágono tiene 6. Y esto también se encuentra en la naturaleza, que eso es lo bueno de esto, o lo que inspira más o menos a los griegos todas estas cosas. O sea, los hexágonos los podemos ver en los panales de abeja. Y esto, bueno, ahora, hoy en día, una palmeta es cuadrada no por nada, representan cosas así. Los círculos se pueden ver en naturaleza. Esto es una figura de 10 lados. Y si no los podemos como ver, los podemos crear. Siempre tenemos como esa opción aquí en matemática de ser más o menos libre de crear cosas de la cantidad de lados que queramos. Uno de los más importantes y de los más interesantes, quizás, o de los más estudiados también, el triángulo. Se llama triángulo porque tiene 3 ángulos, como súper obvia el nombre. Tratar de que el nombre no sea un problema importante en matemáticas. Generalmente hay problemas con los nombres porque tienden a ser súper claros, pero cuando uno se confunde genera problemas. Entonces, tratar de hacer las cosas más simples y que se puedan ver y decir de la manera más fácil posible es importante. Entonces, ¿qué es lo que compone un triángulo? Tiene 3 lados, tiene 3 ángulos y tiene 3 vértices. ¿Qué conocemos por lado? La recta que une un punto con otro. El vértice es el puntito en el que se juntan estas dos rectas. Y el ángulo es esto que genera aquí, como esta elevación, podríamos decir, es que se genera entre una recta y otra. En general, los vértices se nombran con letras mayúsculas, los lados se denominan con letras minúsculas del lado opuesto. El vértice es A y este es el lado opuesto de esa minúscula. Y los ángulos en general son con letras griegas como por tradición, ¿no? Porque Euclides es uno de los que casi que, como el papá de esta cuestión. Los triángulos se pueden clasificar, obvio, siempre queremos clasificar las cosas. Se pueden clasificar por lados o por ángulos. Por lados los clasificamos aquí arriba. El equilátero, X de igual, látero, que tiene iguales lados, o sea, 3 lados iguales. El isósceles es el que tiene 2 lados iguales. Esos dos son iguales. El tercero no puede ser cualquier cosa. Y el escaleno es el que tiene tres lados distintos. Entonces aquí podemos hacer un triángulo, no sé, el 3, 4, 5, por ejemplo, sería un triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Si no los clasifico por lados, los puedo clasificar por ángulos. Un rectángulo, el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo que conocemos como el ángulo de 90 grados. El obtus ángulo es que tiene este ángulo de aquí que se ve, que es más grande que 90 grados, tiene un ángulo así, y este tiene los 3 ángulos más chicos de 90 grados, o sea, no tiene ningún ángulo recto y aparte son más chicos. Eh, ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? El triángulo acá, es una representación bien para entender más o menos por qué el,
Bueno, aquí si yo tengo el triángulo AFD, ¿qué puedo notar? Inmediatamente que esta línea verde, acá, es una diagonal, que, bueno, que cruza de A a F, evidentemente, pero que divide este cuadrado, el ABFE, en dos partes distintas. Esta parte de que está aquí arriba y el otro que está acá. Entonces, si yo veo el área, que es más o menos lo que hacíamos delante cuando vimos la distributividad, cuando vimos el cuadrado de binomio, que si sumo aquí estas partes, tiene, o sea, el área de aquí arriba más el área de aquí abajo, tiene que darme el área de toda esta cuestión en total, el cuadrado completo. Por el otro lado va a pasar lo mismo. La diferencia es que esto de acá es un rectángulo, pero el área de la suma de las dos áreas va a ser igual al área del rectángulo completo. Entonces, cuando yo quiero calcular el área de un triángulo, lo que hago en verdad es tratar de notar siempre que es la mitad del área de un cuadrado o de un cuadrilátero en general. No tiene por qué ser un cuadrado, va a ser un rectángulo, como en el caso de acá. Pasa lo mismo independiente del cuadrado que sea y del rectángulo que forma aquí el G, H y J. Da lo mismo la forma que tenga si un cuadrado o rectángulo, y la forma que tenga el triángulo siempre va a ser, o sea, yo puedo más o menos completar este, este triángulo grande acá, el JGI, que sería la mitad que está acá. Siempre yo puedo hacer esto. Y bueno, acá por lo que veo eh, si aquí me equivoqué, porque me faltó dividir esta cuestión en dos. Lo importante es ver que el triángulo es la mitad de un cuadrado. Esa es la idea siempre. Tratar de construir de alguna forma que ese triángulo sea siempre la mitad de un cuadrilátero. Entonces acá esto habría que dividirlo por dos. Lo que, dentro de todas las cosas que trataba de mostrar, el teorema de Pitágoras es una de las cuestiones como más importantes. O sea, está tan bien hecho que desde que se creó no lo hemos modificado, o desde que se descubrió no lo hemos modificado. Tiene 2300 años, 2400 años, y sigue siendo, lo seguimos ocupando. O sea, en construcción, cuando los maestros quieren tirar un muro, quieren que quede perpendicular, lo que hacen en verdad es tirar el teorema de Pitágoras ahí al suelo y lo trazan. Puede que no tenga idea la persona por qué el teorema de Pitágoras es verdad o no, pero lo ocupa y sabe y está convencido de que la cuestión es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el teorema de Pitágoras? Lo que se hace en matemática, cuando uno enuncia un teorema, uno propone aquí algo que tiene que cumplirse. En este caso, dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo él? Está poniendo aquí una condición. Dice, en todo triángulo rectángulo. Eso es importante para darse cuenta, para entender de qué está hablando. No es cualquier triángulo, sino que son los triángulos rectángulos. Pero es en todo triángulo rectángulo, que es igual, es como de todos los triángulos rectángulos que uno puede crear, se va a cumplir esta cosa, que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto es así lo anunció Pitágoras en su momento. Euclides, que como dijimos en geometría es como de las principales personas del mundo antiguo, dice que en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los que comprenden el ángulo recto. ¿Qué quiere decir acá? Acá Pitágoras habla de hipotenusa y cateto. Acá Euclides está siendo un poquito más general. Habla del lado opuesto, ángulo recto, y los que conforman el ángulo recto. Esto es un poquito más general y quizá un poco más complicado en la lectura, pero en verdad está siendo súper. Cuando uno hace el dibujito, que es este, cuando habla del lado opuesto, se refiere al opuesto al ángulo recto, se refiere a esto, a este lado de acá, al lado C, le pusimos acá. Y los que hacen este ángulo recto serían esta recta de aquí, la recta que une B con C, y la recta que une A con C. En este caso le pusimos A y al otro le pusimos B. ¿Qué dice? Dice que el triángulo rectángulo, el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los lados que comprende el ángulo recto. O sea, que el lado opuesto al cuadrado va a ser igual a la suma
de los lados que comprenden el ángulo recto cuadrado. Entonces, este caso sería A y B. Entonces, aquí se forma este triplete de números y se queda cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Esto es súper conocido, todos lo hemos visto en el colegio, yo creo. Pero la pregunta que hay que responder ahora es ¿por qué esto es verdad? Porque no es verdad porque Pitágoras lo dijo y tampoco es verdad porque Euclides lo dijo o porque algún profesor les dijo que era verdad. Esto tiene una explicación. No está hecho así de la nada, no es una iluminación divina que se le pueda ocurrir a alguien y que diga que sí, esto es verdad porque sí, no, pues esto tiene una justificación. Aquí hay que empezar a justificar, hay que decir, sí, esto es efectivamente verdad por algo. ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Qué es lo que quiero también que tratemos como de hacer? Que es demostrar, que es explicar con pasos lógicos por qué las cosas son verdad. ¿Por qué el teorema de Pitágoras efectivamente es verdad? Entonces, esto que está aquí es una demostración formal de por qué el teorema de Pitágoras es verdad, por qué funciona, por qué ese triple de números a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Entonces aquí lo primero que vamos a ver es que tengo un cuadrado de lado a más b, esto de acá, a más b, esto es un cuadrado, y le hago adentro 4 triángulos y un cuadrado. Este que está aquí, un cuadrado. Está medio rotado. Acá se nota que parece como un rombo, pero en verdad es un cuadrado. Son lo mismo. Solo que está rotado, está ladeado. Entonces, lo primero que vemos, hablando en términos de área, calculemos el área del cuadrado grande, de este de lado más b. Eso es multiplicar el largo por el ancho. O sea, en este caso sería a más b por a más b. Lo que está acá, a más b por a más b. Y esto me da a más b al cuadrado. Y esto lo vimos en una diapositiva anterior y aprendimos a calcularlo. Sabemos que esto es un cuadrado de binomio, sabemos lo que da y sabemos cuánto es su valor, cómo resolver el cuadrado de binomio. Esa es una de las ideas de mostrar el cuadrado de binomio. Este cuadrado de acá del lado C, si rotan un poquito la pantalla se dan cuenta que es un cuadrado, entonces para multiplicar, para encontrar su área, es multiplicar largo por ancho de nuevo, que va a ser C por C, en este caso acá es C cuadrado. El área de los triángulos, del triángulo rosa, rojo, del amarillo, del celeste y el verde, vimos delante también que era la mitad del área de un cuadrado. O sea, aquí si yo quisiera girar un cuadrado tendría que tirar o un cuadrilátero, perdón, tendría que tirar aquí una recta que vaya por aquí y acá más o menos bajar y me doy cuenta que tengo un rectángulo acá y este triángulo verde es la mitad del área de ese triángulo, de ese rectángulo. Entonces va a ser esto que es la base por la altura y eso me va a dar el área del rectángulo grande. Pero ya vimos que un triángulo era la mitad del área de un cuadrilátero, o sea, la mitad del cuadrilátero. Entonces aquí va a ser A por B, base por altura, partido 2, que es lo que está acá. Todos los triángulos, en este caso, son los cuatro iguales porque tienen un lado A y un lado B. Este tiene un lado A y un lado B, AB, AB. Entonces, calculando el área de uno es suficiente para darse cuenta que el área de los cuatro es la misma, que es un medio de A por B, que vendría siendo un medio de la base por la altura. Y después de hacer esos calculitos chicos, nos damos cuenta de que el área del cuadrado grande, de este de lado A más B, es el área de los cuatro, es igual a la suma de las áreas de los cuatro triángulos chiquititos, más la de este cuadrado que está aquí rotado, pero el cuadrado blanco. Entonces aquí la suma de todas las partes nos va a dar el área del entero, del cuadrado grande de la dama. Acá, haciéndolo, aquí hay que ya empezar a calcular cosas. Entonces, si sumamos aquí el área de los triángulos, calculamos que la de uno era un medio de A más B, o sea, perdón, un medio de A por B. Tenemos cuatro, entonces este vendría a representar el área del triángulo rosado, el área del triángulo amarillo, el área del triángulo verde, el área del triángulo celeste. Y como vimos antes, sabemos sumar fracciones de igual denominador.
Entonces, la mitad, yo junto todo, o sea, la mitad de un algo más la mitad de ese mismo algo me va a dar un entero. Por otro lado, acá tengo la mitad de un algo más la mitad del mismo algo y me da otro entero. Y como suma de fracciones, esto representa un 4 medios de A más B. Y 4 medios de A más B son 2 AB. Porque aquí tengo un entero, porque tengo una mitad más una mitad. Acá tengo una mitad más otra mitad, que forma un entero. Y da dos veces el A por B. Es un cálculo que vamos a guardar porque lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Acá, como habíamos dicho delante, vamos a sumar las áreas de las cosas de adentro, de la figura de adentro, de los triángulos más el cuadrado. Y si sumamos todo esto, nos damos cuenta de que este cálculo sale solo, de que el área del cuadrado blanco más el área de los cuatro triángulos es igual a c cuadrado más 2a por b. Como vimos arriba, el área del cuadrado grande es un cuadrado, y esto aprendimos a resolverlo. Ya vimos cómo se hacía, y sabemos que es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces ahora viene la magia de esta cosa, que es darse cuenta de eso que había comentado, de que el área de las cosas chiquititas de adentro de los triángulos más el cuadrado del lado C es igual al área del cuadrado A más B, que es lo mismo que vimos para demostrar, o sea, para ver de que el cuadrado de binomio era esta cosa que está acá, esta fórmula, digamos, y lo mismo que usamos también para ver la distributividad. Entonces, acá, cuando vemos que las áreas son iguales, yo puedo decir efectivamente son iguales, entonces hago este simbolito de aquí, que estas dos rayas que representan que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, y aunque suene obvio, pero lo que está a la derecha también es igual a lo que está a la izquierda. Entonces aquí generamos esta ecuación y, como decía uno de los postulados de Euclides, si a cosas iguales le quitamos cosas iguales, los restos son iguales. Entonces aquí me doy cuenta de que este 2AB, si se lo quito de acá, y se lo quito de acá se lo quito de la izquierda y se lo quito de la derecha, lo que va a quedar sigue siendo igual. Entonces aquí generamos lo que andábamos buscando, que A más B, o sea, que A al cuadrado más B al cuadrado fuera igual a C cuadrado. Entonces, ahora, después de que hicimos este tratamiento que se llama demostración, nos convencemos de que efectivamente de que esto se cumple, de que efectivamente este triplete es verdad, y con la condición de que este triángulo de aquí tiene que ser un triángulo rectángulo. Y este cuadrilátero cuadrado de lado A más B tiene estos ángulos de acá son rectos. Y acá se cumple de que este lado, los lados que componen al ángulo recto, o sea, veamos el celeste, este A y este B, que son los que componen al ángulo recto, si lo sumo, o sea, lo elevo al cuadrado, lo sumo, va a ser igual al lado que está opuesto al ángulo recto, en este caso es C. Entonces ahora podemos decir de que el teorema de Pitágoras es verdad, efectivamente es verdad. Lo comprobamos, lo hicimos, lo demostramos, y solo usando pasos lógicos uno tras de otro. Esa es la idea de hacer estas cosas, que se manejen así. Eh, una de las, como dije, el teorema de Pitágoras tiene infinitas aplicaciones. Una de ellas, que quiero que veamos, algo que apareció en el diario, que es del profesor Andrés Navas, profesor de matemática de la USACH, que habla del distanciamiento, de cómo hay que situarse cómo tiene que ser el distanciamiento ahora que tenemos que estar distanciados por el tema este del virus. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a aprender a construir un triángulo equilátero, porque lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Entonces, aquí, para construir un triángulo equilátero, yo necesito dos puntos. En este caso, tomo el punto este de aquí que se llama A, este de acá que se llama A1. Vimos, según lo que decía Euclides, que uno puede hacer un círculo de cualquier radio. Entonces, yo me paro aquí, tomo este radio, en este caso es 5, pero da lo mismo, puede ser cualquiera. Y aquí hago un círculo con este centro y este radio, y formo este círculo que está acá, el círculo del lado izquierdo. Como se puede hacer en A, también se puede hacer en A1,
y hago el mismo círculo, pero paro el compás aquí en A1 con este radio que llega hasta A y hago este círculo de acá de la derecha. Ahora, ¿dónde viene el triángulo? Si yo uno A con A1, yo sé que los puedo unir, porque siempre puedo trazar una recta por dos puntos, ya lo vimos. Acá en el punto donde se intersectan, en el punto que le vamos a llamar C, también puedo unirlo con A. Y aquí lo importante es darse cuenta de que este A, la recta que une A con C, es igual a la recta que une A con A1, porque son radios de un círculo. O sea, haber separado en A y haber hecho el círculo empezando desde C, va a pasar por aquí también, porque el círculo es básicamente pararse en un punto y encontrar todos los puntos que estén a la misma distancia de ese punto. En este caso es 5. Entonces, todos estos puntos que están acá están a distancia 5 del punto A. Y ahí con eso podemos concluir de que esa línea, esa recta, la que une A con A1 y la que une A con C, es igual. Ahora, por otro lado, si yo me paro en A1, tengo lo mismo, haciendo el mismo tratamiento, tengo que la recta que une A1 con A y la recta es igual a la recta que une A1 con C. Y como dijimos, si dos cosas son iguales entre sí a otra, esa también va a ser igual. Entonces, esta, que es igual con esta, y esta, que es igual con esta, yo puedo decir ahora, por una cosa que se llama transitividad ahora, que esta es igual con esta. Entonces acabamos de construir un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Y es el triángulo equilátero, que es de tres lados iguales. Entonces una de las cosas que es importante aquí, que quiero ocupar más adelante para mostrar lo que le iba a decir del distanciamiento, es calcular áreas. Entonces si yo tomo el triángulo equilátero y lo corto aquí en la mitad, aquí de este triángulo completo, lo corto aquí. Entonces, si le pongo al lado, le pongo L, por ponerle algo, la mitad del lado obviamente va a ser L. Y aquí la pregunta es, ¿por qué esto que vendría siendo la altura cae justo en la mitad del triángulo equilátero? Y eso se puede ver, hay criterios de congruencia que se llaman, donde si yo trazo la altura desde A hasta esta recta PH, aquí voy a tener un ángulo recto y con perdón, acá, esta, la altura, aquí, como va a formar un ángulo recto, este lado de acá, este triángulo de acá de la izquierda tiene un ángulo de 60, uno de 90. Entonces este de acá está obligado a hacer 30. La suma de los ángulos interiores de un triángulo de 180 grados. Entonces si este mide 60 y este de acá mide 90, este de acá está obligado a hacer 30. Por otro lado, el triángulo de la derecha, que este mide 60 y este de acá mide 90, obliga a que este angulito de acá mida 30. Entonces voy a tener dos triángulos que tienen los mismos ángulos. Pero eso todavía no me garantiza de que esta línea caiga en la mitad de A con A1. Eso viene ocupando el criterio de congruencia de lado, ángulo, lado, que además lo han escuchado en el colegio. Este triángulo tiene un lado, comparten el mismo lado, o sea, la distancia de A hasta D, la misma que la de, perdón, aquí lo que no importa son los ángulos, perdón. Y el que no importa es este de acá del medio, el recto. Entonces acá, ocupando el criterio, el, ¿cómo se llama? Perdón. Ocupando el criterio mm, de ángulo, lado, ángulo, perdón. Entonces aquí comparten ángulos, estos dos ángulos son iguales, comparten el lado y estos dos ángulos también son iguales. Entonces los triángulos son congruentes, aparte tienen todos sus ángulos iguales, ya sé que tienen este lado igual, aquí no está obligado como son congruentes por el criterio del lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Esto no está más que obligado a hacer la mitad
del triángulo, de esta línea, de la base del triángulo. Entonces ahora, como ya sé que eso cabe en la mitad, si en este caso, este ejemplo de aquí, esta línea que une A con C vale 5, la línea que une A con D va a valer la mitad, en este caso sería 2,5 o 5 medio. Y con eso vamos a trabajar ahora. Para un triángulo equilátero cualquiera, voy a poner un lado L, a la altura la voy a llamar H, a la altura porque acá cae el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y como sé que está en la mitad del lado, pongo L medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Calcular el área de este triángulo de ángulos 30, 60, 90. Y lo vamos a hacer ocupando el teorema de Pitágoras. Ya cachamos que el teorema de Pitágoras es verdad, aprendimos a ocuparlo. Y sabemos que lo que dice es verdad. O sea, en este caso, ¿qué es lo que dice? Que el lado opuesto al ángulo recto, o sea, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este sería un cateto y este sería el otro. Y lo escribimos acá. Entonces, un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Acá lo que vamos a hacer, para pasar de aquí a acá, es a ambos lados quitarle lo mismo. Como acá tenemos una igualdad, es lo mismo, volvemos a tener una balanza. Entonces, si a ambas partes les quito lo mismo, los restos siguen siendo iguales. Entonces, si a ambos lados le quito este L medio al cuadrado, vamos a seguir manteniendo esta relación de igualdad. Entonces, aquí haciendo eh, el tratamiento lógico que es lo que se aplica acá en matemática. En este caso, el L medio al cuadrado sería elevar el cuadrado del numerador y el denominador. Y me quedaría esto. Acá me aparece una resta y aquí tengo una fracción. Entonces, vamos a ocupar lo que hicimos delante con las fracciones. Multiplicar por un 1 conveniente para generar este denominador igual para poder restar en este caso sin problema. Que 1 conveniente va a ser un 4 partido 4. Es un 1, pero está elegido como, entre comillas, inteligentemente para darse cuenta de que nos sirve para poder operar con mayor facilidad. Entonces vamos a generar esto, un 3L cuadrado partido 4, que es el resultado de esta resta de acá. Ahora, acá dice h cuadrado, pero yo quiero saber cuánto vale la altura, no quiero la altura al cuadrado. Entonces lo que hacemos aquí es aplicar la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de un número positivo al cuadrado es el número. Entonces si aplico la raíz cuadrada a ambos lados, así como si a ambos lados sumo parte igual y se mantiene, y si a ambos lados resto parte igual y los restos son iguales, si a ambos lados de una igualdad aplico la raíz cuadrada, también funciona. Aplicar la raíz cuadrada cuando se pueda, porque no siempre se puede. Entonces, ¿qué vamos a generar ahora? Aquí con esto ya tenemos la altura. Esto hay que conservarlo porque lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Ahora con toda esta cosa de la pandemia, vamos a tratar de encontrarle una aplicación interesante al teorema de Pitágoras para que veamos que sigue siendo vigente y que en verdad no ha cambiado nada desde que lo crearon, lo descubrieron. Entonces, en una situación, esto era una imagen del diario y en las noticias, demás que lo han visto. ¿Cómo mantener el distanciamiento con el resto de las personas? O sea, se supone que hay que estar a 1 metro de otra persona. Entonces aquí esta niña de acá está a 1 metro del joven de aquí con short, y él está a 1 metro de la niña de aquí de pantalón celeste, a 1 metro del caballero de polerón celeste, y a 1 metro también de la niña que tiene el libro. Todas estas personas están a 1 metro de distancia entre sí. Ahora, la pregunta vendría siendo, ¿es la mejor distribución que tenemos para estar todos separados a 1 metro de cada uno? No, la respuesta es no. Existe una mejor distribución. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pensando, estudiando, dándose cuenta de que podemos encontrar una mejor forma de distribuir el espacio, optimizando el espacio y manteniendo el distanciamiento, obvio. Entonces acá, si vemos estas tres personas, están formando un triángulo. Este triángulo, donde cada uno de sus lados aquí mide 1 metro. Entonces, ¿qué podemos ver? Así como, evidentemente, esta persona que está acá en medio está a 1 metro de todas las personas que lo rodean.
estas 6 personas que lo rodean. Esta también está a 1 metro de todas las personas que lo rodean. ¿Y qué es lo que formamos? Formamos un triángulo equilátero, acá, de lado 1, de lado 1 metro. Por algo vimos el triángulo equilátero delante, porque queremos ver cosas. Y aquí lo que yo quiero mostrar, que fue lo que hizo Navas, y esto por si acaso también salió en el diario y en la última noticia, si no me equivoco. Si, lo, si nos ponemos a calcular de por qué esta distribución es mejor que la anterior, en términos de espacio, tenemos que comparar. ¿Qué sería en este caso ser mejor en términos de espacio? Acá, este cuadrado que forman estas personas que están aquí, un cuadrado de lado 1 metro, va a formar un cuadrado de 1 metro cuadrado. Entonces, aquí para 4 personas yo necesito 1 metro cuadrado para poner, sentar a 4 personas y mantener la distancia de 1 metro, que es lo que están exigiéndonos. Acá, ¿qué va a pasar? Si aplicamos lo que sabemos, calculamos el área de este triángulo equilátero. Ya vimos que el área de un triángulo era la base por su altura. Calculamos la altura de un... Sabemos calcular la altura de un triángulo equilátero, lo vimos recién. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular efectivamente el área de un triángulo equilátero. ¿Qué pasa acá? Esto es la mitad de la base, en este caso es la recta que une B con C, por la altura, H en el dibujo. El, la base mide L, que es la recta que une B con C, ahí está. La altura, ya vimos que mide L cuadrado raíz de 3 partido 2. Ahora hagámoslo para un triángulo de lado 1 metro. Dejemos de usar estas como letras, digámoslo un ejemplo de la vida real. Nos usemos un triángulo de lado 1 metro. ¿Qué va a pasar? El área del triángulo equilátero me va a dar raíz de 3 partido 4, que eso vendría siendo 0,43 metros cuadrados. O sea, acá, estas 3 personas están ocupando 0,43 metros cuadrados. Si yo quiero poner 4 personas y hago esta distribución de triángulos equiláteros, voy a ocupar 0,86 metros cuadrados del espacio. O sea, con esta distribución, uno se está ahorrando el 14% del espacio total. Y eso pasa solo porque cambiamos un poquito, modificamos un poquito el espacio y cachamos, después de estudiar, después de haber visto las cosas que hemos visto, y después de cuestionarse si existe también una forma mejor de distribuirse que la del cuadrado, que parece ser como la más fácil, encontramos otra, nos dimos cuenta de que existía otra, solucionamos el problema, tenemos una mejor forma de distribuirnos y pudimos ser capaces de demostrar de que efectivamente es verdad. Nuestra idea aquí de tratar de distribuirse como triángulo equilátero es mejor que la de los cuadrados. Entonces aquí le ocupamos el teorema de Pitágoras y encontramos una aplicación o una forma de ocuparlo más o menos actual y súper contemporánea, y para que como vayamos como viendo de que estas cosas funcionan, o sea, de esto aplicado meramente a la geometría del espacio nos da una mejor distribución del mismo. Y esto, bueno, la idea es que esto lo ocupemos cuando algún día tengamos que volver a clase, o cuando, no sé, los cines, por ejemplo, los restaurantes, todas las cosas que van a empezar a cambiar. Esto da una muy buena idea de cómo usar mejor el espacio. Nos está ahorrando un problema. El espacio siempre es un problema. Y ahorrar espacio nos ayuda. Nos ayuda o sea, en verdad, a no perder el espacio. El espacio es limitado siempre. Entonces, si encontramos una mejor manera de ocuparlo, bacán, pues siempre bienvenido. Y esto es lo que queremos hacer siempre. O sea, lo que vamos a tener que hacer ahora, casi está para siempre. Entonces, esto es una buena idea de cómo distribuir el espacio y de cómo aplicar lo que hemos aprendido, de que en verdad estudiar matemáticas tiene sentido, de que no siempre es calcular cosas que no tienen nada. Almendra me dice, ¿y cómo lo aplicaríamos? Sentándose así, distribuyendo las sillas como...
por ejemplo, una sala de clase, distribuyendo la silla en forma de triángulo equilátero. Y si queremos hacer un triángulo equilátero, ya vimos cómo se construía. Hicimos el dibujo, acá, de cómo se puede hacer un triángulo equilátero. Se hace así, como lo explicamos aquí. Entonces, en la sala de clase, lo que hay que hacer, distribuir a los niños, estudiantes, de esta forma. Y así vamos a ahorrar espacio, que igual, o sea, vamos a ocupar un 15% menos de espacio que distribuyéndolo así como cuadrado, que es como están distribuidos ahora generalmente. Entonces ahí hay una aplicación real de cómo poder ocuparlo y de cómo llevarlo a cabo. Y que en verdad no es tan complejo. No, otra de las cosas que en matemática llama la atención, el tema del infinito. ¿Qué es el infinito? ¿Qué significa el infinito? Por definición es lo que no tiene fin, pero si vemos el ejemplo anterior, estábamos tratando de hacer cosas con espacios limitados y ahora vamos a hablar de cosas que no terminan nunca. El, el infinito yo creo que debe ser de las cosas más entretenidas que a lo mejor se pueden estudiar. Tiene demasiados problemas, es complicado porque de repente no lo imaginamos, no lo vemos, pero de repente podemos hacerle cosas, de repente podemos jugar más o menos con él y tratar de tenerlo cerquita. Por más que esté muy lejos y que no podamos llegar nunca a él, podemos más o menos manejarlo y hacer que esté más o menos cerca. Entonces, para eso, vamos a ver una cosa que es entretenida, que llama la atención. Entonces, vamos a definir ciertas cosas primero. Por ejemplo, vamos a definir qué es lo que es la cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Así, entonces, si yo tengo un conjunto X que tiene al 1, al 2 y al 3, y tengo otro conjunto Y que tiene al A, B, C, D mayúscula, yo puedo decir que el conjunto A tiene tres elementos, tiene al 1, tiene al 2 y tiene al 3, y el conjunto B tiene cuatro elementos, tiene al A, tiene al B, tiene a la C y tiene a la D. Entonces el cardinal, que se representa así como card de X, es 3, también puede ser con un gato, de I, cardinal de I sería 4, o la forma más común es así, entre barras. Entonces cardinal de X es 3, cardinal de Y es 4. Aquí se puede decir de que como el cardinal de A es distinto al cardinal de B, yo puedo, se ve aquí, claro, que no tienen los mismos elementos, no tienen la misma cantidad de elementos. Uno tiene 3 y otro tiene 4. Hay uno que tiene un elemento más, en este caso. Entonces aquí, ¿qué vamos a tratar vamos a plantear? De que dos conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad si existe una biyección. ¿Qué es una biyección? Relacionar cosas de un conjunto con otro de una manera particular. Entonces, para hablar de biyecciones, nos vamos a meter un poquito al campo de funciones, pero no sí, tratar no hablar tanto de funciones, sino que hablar más como de conjuntos. Entonces, vamos a decir que una función es inyectiva si a elementos distintos del conjunto X, que vendría siendo este conjunto de acá de la izquierda, que se llama dominio, le corresponden elementos distintos del conjunto Y, que se llama dominio. Entonces, es ser inyectivo, que yo estos de acá los puedo, comillas, inyectar acá. ¿En qué sentido? De que a los de acá los puedo relacionar con a los elementos de X, los puedo relacionar con elementos de Y, pero donde cada elemento de X vaya un elemento distinto de Y. Si se fijan acá, no es necesario que ocupe todos los elementos de Y. Aquí este es un caso de dos conjuntos de distinto cardinal, pero yo puedo hacer una función inyectiva que tome elementos de acá, un conjunto X, y me los lleva a elementos de un conjunto Y. En este caso el codominio, así se llama Y.
Otra cosa que se necesita saber para ver una biyección es una función sobreyectiva o epiyectiva, porque de las dos formas se encuentra en la literatura. Entonces, una función inyectiva, perdón, sobreyectiva, es cuando todo el codominio, o sea, todo el conjunto Y, le corresponde un elemento de acá, al menos uno. Entonces, aquí se fijan, ocupamos todo Y. Y en el caso anterior era importante de que los elementos de X fueran a elementos distintos de Y. En este caso no nos importa que elementos de X vayan a distintos elementos de Y. Lo que nos importa aquí es el conjunto Y, el conjunto de llegada del codominio. Este está ocupado de completo. A diferencia del ejemplo anterior que no estaba ocupado, perdón, de la función anterior, que no está usado todos sus elementos, aquí sí. No importa que estén ocupados todos. Bueno, aquí esto es formalidad nomás, pero que para todo y chico en y grande existe un X en X tal que f de X igual a Y. O sea que yo tomo elementos de aquí, le aplico la función y me llevo un elemento de acá. Me da un elemento de Y mayúscula grande. Con eso, teniendo esas dos cosas en mente, podemos hablar de biyecciones. Así que vamos a decir, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. O sea, volviendo acá al ejemplo, si todos los de el dominio llegan a elementos distintos, y si todos los y si ocupo todos los elementos del codominio con elementos del dominio. Entonces, es una relación así, que es más o menos bonita en el sentido de que estoy ocupándolos todos, pues ya a cada uno le corresponde uno. Y eso es lo que queremos. ¿Por qué queremos esto? ¿Cuál es la relación de esto? Esto es abstracto nomás en términos de funciones. No, hasta ahora no lo hemos ocupado en nada, solo estamos definiendo cosas. Pero ¿por qué queremos ver biyecciones? Porque aquí viene un ejemplito de que donde vamos a ocupar esto. Si yo veo un conjunto, por ejemplo, el conjunto de los números pares, no negativos, está el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 20, el 100, son números pares. Y si yo me pongo a contar los números pares, me voy a dar cuenta que no voy a terminar nunca de encontrar números pares. Entonces yo puedo, como no voy a terminar nunca, puedo decir que el cardinal de los números pares es infinito. Voy a contar eternamente todos los números pares. Si hago lo mismo con los impares, el 1, el 3, el 5, el 7, voy a seguir así infinitamente. Después del 7 viene el 9, el 11, el 13. Y voy a seguir contando y no me voy a aburrir de contar nunca números impares. Nos damos cuenta de nuevo de que su cardinal es infinito, porque no vamos a terminar nunca de contarlo. No nos vamos a poder meter jamás en una... decir, sí, hasta aquí llegaron nomás los pares o hasta aquí llegaron los impares. Eso no va a pasar. Voy a seguir contando. Entonces, después, si hacemos lo mismo con los naturales, también vamos a ver que su cardinal es infinito. También son infinitos elementos. Yo puedo contar aquí, no voy a terminar nunca de contar, y cuando encuentro un número que yo creo que es el final, le sumo uno y me doy cuenta que existe otro más grande y así voy a seguir infinitamente contando. Hay un cuento que se llama el Hotel Infinito, que más o menos explica esta cosa, de que no va a terminar nunca de contar, de encontrar estos números. No los voy a poder jamás decir así, hasta aquí llegaron y listo, los cuento y son estos. Eso no va a pasar con los números naturales. Pero por un lado, nos damos cuenta de que todos tienen un cardinal infinito y también nos damos cuenta de que el conjunto de los números naturales es pescar todos los pares y juntarlo con todos los impares. O sea, si yo veo aquí tengo el 1, el 3, el 5, el 7, solo impares, pero los naturales los tienen a todos. Tienen al 1, que es impar, tienen al 3, que es impar, pero también tienen al 2 y tienen al 4, que son de acá arriba, que son pares. Entonces, el conjunto de los naturales, más o menos, podríamos decir que es pescar todos los pares y unirlos a todos los impares, o juntarlos, pegarlos de alguna forma. Y aquí como que por lo menos da la idea de que los pares fueran menos y de que los impares también fueran menos que los naturales. O sea, tiende como a decirse más o menos que de hecho es en la mitad. O sea, si uno lo ve aquí,
por cada par que tengo en verdad dos naturales, po. Entonces uno tendería a pensar de que los pares son la mitad de los enteros, de que los impares son la mitad de los enteros, en términos de elementos del cardinal. Y es como súper natural creer eso, pero no, la verdad es que no. Lo que efectivamente pasa es que los dos tienen el mismo infinito, los dos son igual de grandes. ¿Y por qué? O sea, si se acuerdan de este dibujito de aquí, donde a los elementos de X los relacionamos con elementos de Y, vamos a encontrar aquí una relación, que es lo que vamos a llamar función, donde nos va a decir, que es lo que está acá, si yo tomo esta función, que tomo de los naturales y lo mando a los pares, por ejemplo, pesco al cero y lo mando al cero, mediante esta regla de asignación, dice f de n igual 2n, al uno lo llevo al 2, al 2 lo llevo al 4, se ve que es inyectivo. De hecho, es más, se ve que es solo inyectivo porque en términos del dibujo está como bien parejito. Estoy ocupando todos los de la izquierda, estoy ocupando los de la derecha. Uno va a solo a uno en su relación. Está cada uno ahí como con su pareja los del conjunto N, acá de los naturales, tienen su pareja acá en el conjunto E. Entonces, cuando yo soy capaz de hacer esto, puedo decir que algo es sobreyectivo. O sea, perdón, que tengo la inyección acá, estos llegan a distintos, tengo la sobreyectividad porque lo estoy ocupando todo acá, entonces tengo una relación biyectiva. Entonces aquí más o menos lo que está tratando de decirnos el monito, el dibujo, mediante esta función, si esto los puedo ocupar todos y lo estoy relacionando con un único elemento de acá de los naturales, tiene sentido pensar de que estos de acá, como los ocupo todos y tiene una relación única con cada elemento de acá, tiene mucho sentido pensar de que la cantidad de elementos de este conjunto tiene que ser igual a la cantidad de elementos de este conjunto. O sea, si yo lo veo aquí hasta n, que es donde sale acá, el cero va al cero, el uno va al 2, el 2 va al 4, y así hasta algún n lo mande al doble de él. Los elementos que estoy ocupando aquí son n, los elementos que estoy ocupando aquí son n, cada uno está relacionado de manera única de los naturales hasta el conjunto de llegada E, al codominio. Si tengo una relación que los elementos que están aquí, la cantidad de elementos que están acá, es igual a la cantidad de elementos que están acá. Pero los que están a la izquierda son los naturales, que en principio son el doble de grandes que los pares. Pero ahí nos falló la intuición, la forma en que vemos las cosas o lo que estamos más o menos como acostumbrados a ver. Y nos dio una demostración más o menos un poco más complicada, un poco más elaborada que las anteriores que habíamos visto, que eran como de dividir espacios, pero nos da una demostración de que en verdad la cantidad de números pares que hay es igual a la cantidad de números enteros que hay. Pasa lo mismo con los impares. Entonces aquí nos falló un poco la intuición y la matemática nos dice de que la cantidad de elementos pares son infinitos y es el mismo infinito que la cantidad de elementos de los números naturales. O sea, por los dos lados tengo la misma cantidad de elementos. Y eso es bacán. La matemática nos muestra de que aquí en nuestro caso la observación así a la rápida nos falló y nos da una medida, o sea, una idea súper loca, creo yo, de algo de que pareciera ser muy obvio, de que son la mitad, no era tan la mitad como creíamos. Nos mostró otra cosa, otra realidad, no sé cómo decirlo, pero de que pasan cosas raras, de que en verdad es bacán esto en matemática porque pasan estas cosas, porque teníamos el infinito así como súper alejado y ahora podemos ver que, que tenemos
cosas que podemos contar, que podemos numerar, que podemos hacer relaciones entre cosas infinitas, y ahora el infinito como que ya no está, parece no estar tan lejos, pues, parece que está como un poco más cerca, por lo menos un poquito más manejable. Matías me pregunta para qué sirve esta parafernalia. Es verdad, la idea práctica es para contar, para decir que podemos contar cosas. Si yo soy capaz de establecer relaciones con los naturales, son, puedo, o sea, acá, si cambiamos este conjunto por otra cosa y puedo establecer una relación así biyectiva con los naturales, puedo enumerar a los de la vaca, puedo contarlos, decir cuántos son. Independiente de que el conjunto de la izquierda sea finito o infinito, si hago una relación con los naturales son cosas que pueden contar. Cuando son cosas que puedo contar, tengo todo, comillas, más controlado. Porque desde el momento en que puedo contar, puedo dar una noción de por lo menos cuántas cosas tengo. Eso nos sirve, nos ayuda. Ahora, ¿hay cosas que no podemos contar? Sí. ¿Hay infinitos más grandes que otros? Sí. Y eso también es una idea loca, pues no vamos a ver ahora porque en verdad es más difícil. Pero cuestionarse las cosas es bacán. Hacer, sí, es una forma de contar sofisticada. Ver que hay infinitos más grandes que otros, ver que los reales son infinitos, los números que vimos delante, y que no le puedo establecer una relación con los naturales, que no puedo contarlos, y que aún así los pueda ocupar y los pueda manejar en matemáticas, lo ocupemos y parezca como tan natural, y en verdad son cuestiones que no puedo contar, ni siquiera tengo el control sobre ellos de cuántos son, y lo ocupamos tan bien, y funciona todo tan bien, que en verdad como que, por lo menos a mí me sorprende de que esté tan bien hecho, que esté tan bien descubierto, creado, no sé cómo sea. Encuentro que es espectacular, por lo menos esa idea de que pasen este tipo de cosas, que veamos cosas que así que a ojo descubierto no pudiésemos ver, que aquí seamos capaces de establecer esta relación de que digamos que es infinito, pese a que no podemos llegar al infinito nunca, a que no podemos encontrarlo, a que no podemos jamás acercarnos a él, pero aquí nos acercamos un poco, de una forma rara, y la matemática nos ayuda a hacer esas cosas, nos ayuda a acercarnos a lugares que parecen estar muy lejos, nos ayuda a ocupar cosas que no podemos, en principio, como con la observación, no podríamos manejar. Y estudiar eso es bacán, pues entretenido. De hecho, si yo tuviese que resumir como todo esto, usaría una frase de Mirzaghani, única, primera mujer ganadora de la medalla Fields en matemáticas. Dice que la belleza en las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes, o sea, esperar mucho para darse cuenta de que las cosas en verdad son demasiado, que hay mucho arte detrás de todas estas cuestiones para algunos. Eh, Encuentro que eso es bacán. Imagínense, el infinito está tan lejos que hay que esperar tanto para darse cuenta que es bonito, es poético, pues, no es una cuestión que sea así de manera natural. Y no, Matías, no he tocado un infinito nunca. Y eso, pues, chiquillos, que, que estudien matemáticas. Si hay alguien ahí que está con su hijo y quiere
buscar formas en las que se puede estudiar ciencia, en particular matemática. Existen alternativas en Chile. Está en la Olimpiada. No sé si alguna de las chiquillas me ayuda de ahí del chat, pero el proyecto Anillo o no el Matea, no sé si es solo de mujeres, solo de niñas. No sé si alguna de las chiquillas me ayuda de ahí del chat, pero el proyecto Anillo o no el Matea, no sé si es solo de mujeres. Entonces ahí hagan que la gente que conoce estudia matemáticas. Estudiar matemáticas no hace pensar y no hace no comernos todo lo que nos dicen. O sea, como vimos con el teorema de Pitágoras, que en verdad es una relación que la tenemos de la cabeza desde que somos muy chicos, podemos, cuando desde el momento en que lo cuestionamos y ponemos en duda su veracidad y somos capaces de demostrarlo, hace que si pensemos en, o pensar en de que no tenemos que creernos todo lo que nos dicen, que las cosas tienen que no basta con que alguien diga que es verdad para que sea verdad, que las cosas se pueden demostrar. Se puede decir de que se puede ganar con el argumento, se puede hacer lo que... Se puede convencer a la gente de que algo, de que estamos en una idea correcta argumentando, de que no todo es tan como lo dicen, sino que mientras más cuestionemos las cosas, mejor. Que es la idea de estudiar matemáticas, de estudiar ciencia, cuestionarse las cosas. Y eso es más que para la ciencia en general, es para la vida misma. Ahora, en términos de pandemia, después de un estallido social, yo creo que muchos nos cuestionamos muchas cosas y hacerlo está bien, pues. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Seguir estudiando, seguir cuestionándonos todo de que no todo es tanto como nos dicen, que se pueden hacerlo está bien. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Seguir cuestionándonos todo de que no todo es tanto como nos dicen. Y eso, bueno, gracias a la Vale y al Fabián por esos datos que no estaba seguro si Matea solo de mujeres. Y ese de TRM de matemática que no lo había escuchado, pero si son instancias para estudiar bien, siempre bienvenido, sobre todo si es para los niños, para los más chicos. Son instancias para estudiar bien, siempre bienvenido, sobre todo si es para los niños, para los más chicos. Eso porque si alguien tiene dudas, quiere comentar algo, decir alguna cosa. Eso porque si alguien tiene dudas, quiere comentar algo, decir alguna cosa. Bueno, si no, gracias a Fabián por hacer ahí el aguante. Y bueno, a todas las personas que estaban ahí escuchando, que se quedaron hasta el final. Gracias por escuchar, entretenido hablar cosas. Ojalá pudiéramos hacerlo todo en persona, porque es mucho más entretenido. Y eso, los números se pueden dividir infinitamente. ¿Qué se referiría con dividir infinitamente? Porque si tengo un número lo puedo dividir de 2, después el mismo seguir dividiendo de 2 y el mismo dividirlo, volver a dividirlo de 2 y así todo el rato. Sí, en ese caso sí podría dividir infinitamente.
Y podrían hacer un Zoom, proyecto una Sí, podría ser. Podríamos hacer algo ahí con la. Ahora aprovechando que estamos todos en la casa. Bueno, eso, chiquillos. Muchas gracias a la gente que está aquí en el chat, a la gente de la Asamblea de Hinchas Azules por darle el espacio, la instancia para mostrar cosas, para decir de que en verdad la gente que va al estadio no somos todos malos ni delincuentes ni nada, que tenemos un poquito más de a veces pensamos un poquito. Así que gracias a todos, a todas, a Belén, a la Vale, al Feña, Soto, la Ana, la gente que me ayudó, a la Gaby, la Ana que me ayudó también, son amigos, que me ayudan a hacer esta cosa. Y eso, muchas gracias por todo. Ahora a disfrutar que es viernes. Así que eso, nos vemos cuando podamos, apenas podamos. Y muchas gracias. Que estén bien y de nuevo, muchas gracias a Asamblea de Hinchas Azules y a su comisión de comunicación sobre todo. Nos vemos, chiquillos. Que estén bien. Chao.